vamos a hablar sobre la simetría de la información con Joseph Stiglitz. La simetría de la información, en otras palabras, es qué tanta información tú tienes del activo en el cual tú vas a invertir. Entonces, hay una diferencia en quién tiene la información, cómo se tiene la información, y eso te va a dar a ti un poder de decisión mucho más fuerte. Va a disminuir tu especulación. Obviamente, a la hora de tú hacer los análisis, tú vas a tener un nivel de especulación alto, pero el que tiene una información mucho más acertada y un mayor nivel de información va a ser el que tenga mayor hincapié en la toma de decisiones. Vamos a hablar un poco de Joseph Stiglitz. Él es un gran economista, él ganó el premio Nobel en el 2001 por su información o sus modelos de análisis de información asimétrica. ¿Y esto por qué nos compete a nosotros estudiarlo? ¿Por qué nos sirve? Porque básicamente a medida que tú tienes mayor información sobre los mercados, vas a tener un mayor poder de decisión y vas a poder generar una mejor inversión. Vas a poder tomar buenas decisiones inteligentes. Vas a invertir inteligentemente. Y él tuvo en cuenta la información asimétrica para ganarse el premio Nobel. Diferencia de beneficios de quien tiene la mejor información a la hora de tomar decisiones. Por eso es tan importante ver quién es. Es un gran economista. Fue del 93 al 95 uno de los mejores consejeros económicos, principalmente también en Estados Unidos, lo que estaba pasando. Del 97 al 2000 es parte del Banco Mundial. Es una persona que tiene bastante conocimiento, sabe cómo funcionan los mercados. Hizo este Wow. análisis con Ackerford y Spencer, en donde él se ganó su premio Nobel y generó cierto impacto en la economía de la información. Lo único que podemos ver es que con el paso del tiempo, tarde o temprano la economía se autorregula con una mano invisible, como lo dice Adam Smith. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que estar actualizados y estar estudiando todos los modelos. ¿Cuál sería mi consejo? Comiencen a estudiar Wow. todas las teorías, todos los modelos, traten de unificar y sacar lo mejor de cada uno de ellos y los implementen. ¿Por qué? Porque no 100% tiene la razón Paul Krugman, no 100% tiene la razón George Maynard Keynes, no 100% tiene la razón Adam Smith, no 100% tiene la razón Karl Marx, ¿listo? Entonces saquen lo mejor de cada uno de ellos y tomen sus propias decisiones. Generan un complemento en esa asimetría de su información que poseen en este momento. Es decir, estudien bastante para poder tomar buenas decisiones y componen lo mejor de cada uno de ellos. Porque cada uno de ellos tienen muy buenas ideas. Tanto tienen muy buen enfoque económico, sin embargo, al no incorporar algunos dentro de sus modelos financieros ciertas variables, hacen que algunos modelos no sean tan eficaces. Pero si ustedes saben mezclarlos e incorporar lo mejor de cada uno de ellos, van a poder tomar buenas decisiones, van a poder tener una muy buena simetría de la información. Es a donde nosotros queremos llegar, tener una muy buena información de lo que pasa en la actualidad. Van a encontrar aquí parte de la biografía. Él tiene que ver bastante con el tema de la globalización. Él lo que afirma es que el Fondo Monetario Internacional, a través de la información asimétrica, lo que está haciendo es que a través de sus propios intereses está generando mayores utilidades a los mayores capitalistas. A modo de conclusión, a mayor capital que tú tengas y mayores contactos que tú tengas, vas a sobrellevar cierto tipo de situaciones. Hay diferentes metodologías. Lo que se busca es tener un equilibrio eficiente entre diferentes estrategias de libre mercado en donde tú puedas comercializar bajo ciertos parámetros legales tus productos y tus servicios, puedas intercambiarlos, puedas generar ciertos beneficios tanto sociales como económicos, puedas tener esas utilidades que te garanticen a ti un mayor crecimiento a largo plazo, extraer lo mejor de la información que tú tuviste del mercado, incorporarlo a futuro para generar un correcto intercambio de tus productos y tus servicios, generar una mayor estabilidad de tu economía y por ende de la economía en general, de la economía global. Recuerden que el beneficio económico personal genera un beneficio económico colectivo. ¿Cuáles son las principales influencias de Stiglitz? Entonces, durante la literatura de la economía de los mercados eficientes, Stiglitz se contradice porque dice que cuando una economía está incompleta o no hay la información correcta, los beneficios no van a ser óptimos entre todas las partes del intercambio, o todas las partes que realizan el intercambio.
Otras palabras, yo tanto como importador o como exportador no voy a tener los mismos beneficios al no tener una información perfecta de lo que está pasando en el mercado. Por ende, no estoy participando de un mercado eficiente y yo como tal puedo que no tenga esa misma utilidad que la está percibiendo la otra parte. Ejemplo, acá la intervención del gobierno. Para él no existe la mano invisible. Sí o sí siempre va a haber alguien que intervenga en los mercados, sea por políticas o sea por cualquier tipo de intervención estatal que quieran implementar en el mercado a la hora de entrar a estabilizar un poco más pues lo que se está presentando en los mercados y lo que vemos ahorita con la intervención de la Reserva Federal, ¿no? Del Fondo Monetario Internacional, inclusive esto como agentes económicos o inclusive en el sector de la salud como la OMS, ¿listo? Hay una intervención por parte de esas instituciones que pues lamentablemente muchas personas no tienen en cuenta esta información a la hora de tomar decisiones y por ende no tienen una buena eficiencia dentro del mercado. ¿Qué pasa con el racionamiento del crédito? ¿Y cuál es la idea? Dar menos créditos que los que por lógica de mercado debería de conceder. Es decir, tú estás inundando el mercado con créditos con el fin de salvar la economía, pero a la larga estás perjudicando a la población en general. Entonces eso es lo que buscan muchas veces y eso es una de las medidas que si ustedes van a investigar diferentes crisis económicas, inclusive desde 1600 se van a dar cuenta que esa es una de las principales herramientas, que muchas veces se da, se incentiva bastante el crédito, se incentiva bastante el crédito, que a la larga se consolida la deuda a largo plazo para muchas personas. A la larga se estaría salvando cierta deuda externa que están teniendo algunas entidades o como tal algunos países, pero a la larga la población estaría un poco más en niveles de precariedad como tal. Entonces es donde nosotros nos damos cuenta que sí o sí, los mercados con información imperfecta utilizan este tipo de herramientas o este tipo de distorsiones que afectan cada vez más los recursos de las personas. Hay mayor desigualdad. Y esa es una de las razones, porque ustedes dirán, pero ¿por qué no hay empleo? ¿Por qué los salarios son tan bajos? ¿Por qué no consigo? ¿Por qué hay tantos recortes? Sí, porque hay muchísima desigualdad. ¿Listo? Y esto tiene que ver con el nivel de deuda también de cada país. Yo lo asocio bastante a nivel macro, pero ustedes tienen que tener en cuenta aquí análisis microeconómico, nivel de deuda de las empresas, nivel de deuda de las instituciones. Dado caso que las personas generen insolvencia económica, el sistema financiero pues se estaría quemando, ¿no? Pero si no es así, ¿quién se está quemando a la larga? El consumidor. Porque con tantas tasas de interés, créditos pagados a largo plazo, el sistema financiero se está manteniendo. Ineficiencia del mercado. Tú nunca vas a alcanzar un equilibrio, un punto de equilibrio. Entonces hay un desequilibrio, hay una injusticia como tal. ¿Listo? Por eso dicen, no alcanzan la justicia social, no hay un equilibrio. No hay equilibrio en el mercado, en las ganancias. Buscan un interés propio las entidades, ¿sí? En este caso, o en otras palabras, el gobierno. Lo que hacen es que generan una eficiencia económica para ellos mismos, ¿sí? Porque son propios intereses, trabajo por propio interés, pero lo que hacen es que están incrementando la brecha salarial, la brecha del desarrollo económico de cada una de las personas. Entonces siempre ustedes van a ver que hay un desequilibrio. Por eso es que en la teoría de la eficiencia del mercado, ¿sí? No de la ineficiencia que la estamos hablando ahorita, sino de la eficiencia de cartera o la eficiencia del mercado financiero de activos bien equilibrados, ustedes se van a dar cuenta que ya cuando una cartera les rente lo que ustedes están gastando mes tras mes, ustedes van a tener casi un equilibrio. Hay algunos supuestos. Ciertos agentes económicos no poseen toda la información completa, no la poseen, ¿sí? En el mundo real. Los mercados no son eficientes y están lejos de serlo. Incluso en un mercado eficiente, si lo fuera, ¿sí? Si lo fuera, las asignaciones de los recursos no lo serían. ¿Qué significa? Un individuo no tiene la misma asignación de recursos que toda la sociedad o que una sociedad en general no lo tiene. Por eso es que hay desigualdad. Si hubiera asignación de recursos eficientes e igualitarios para todos, no todos trabajarían. Una información completa.
Esto es un supuesto en donde básicamente todos los individuos, ¿listo? Por eso se llaman supuestos, son escenarios de análisis, en donde todos los individuos pueden que actúen con una información completa del mercado, con información que ellos tienen, la compartan con otros agentes económicos, otros participantes del mercado y tengan muy buenos resultados, que es por ejemplo cuando ustedes ven que se comparte la información, se transmite, se enseña, se educa, ¿sí? Con base a que las personas puedan tener una información adecuada y sepan en qué hacerlo o cómo actuar frente a diferentes escenarios. No hay especulación, porque todos tenemos la misma información, que todos se pongan de acuerdo, digan el precio va a crecer del petróleo, el barril del petróleo va a subir de precio y todos se pongan de acuerdo, pues ¿qué pasa? Todos empiezan a comprar y efectivamente el precio sube. Este supuesto sería el ideal para que todos ganen. Entonces por eso es que la economía es tan hermosa. Porque el que tenga mejor información es el que tiene mejores rendimientos, mejores utilidades y va a tener mejores recompensas. El que tenga mejor información. Porque ¿qué pasa? Si todos tienen la misma información no habrán recompensas extras para nadie. Mercados eficientes reflejan exactamente toda la información. Cuando hay un mercado eficiente es cuando tú tienes toda la información. El mercado te está dando toda la información. Hay algunas personas que se enfocan bastante, ya más adelante lo hablaremos sobre los mercados eficientes, se enfocan bastante en análisis técnico, pero en realidad tienen que tener en cuenta las teorías fundamentalistas y el impacto de las noticias. ¿Listo? Tenemos que tener en cuenta aquí las crisis actuales y las ineficiencias de los mercados, porque hay una selección adversa, porque hay algunas personas que seleccionan ciertos activos y otras no, porque hay algunas personas que invierten en unos y otros no, porque hay otras personas que solo conforman portafolios de acciones y hay otras personas que solo invierten en criptoportafolios. ¿Listo? Porque hay personas que solo invierten en índices bursátiles y acciones y hay otras personas que solo invierten en commodities y acciones, pero no invierten en índices. ¿Por qué? Selección adversa. ¿Listo? Selección con base a la conveniencia que tengan, con base a la información. Tienen una posición dominante y relaciones económicas. ¿Qué significa eso? Con base a su interpretación de la información toman ciertas decisiones y aprenden y conocen tanto como puedan del mercado. Entonces, si se van a dar cuenta, un buen profesional no para de aprender. Un buen profesional se está educando, intercambia ideas, libros, textos, conocimiento, clases. Si un buen profesional está actualizado, un buen profesional tiene la información para ser eficiente. Pero ¿qué pasa? Si no se tiene la información, vemos las crisis actuales de los mercados, vemos ineficiencia en los mercados, vemos una selección adversa, una selección conveniente de diferentes activos. O sea, ahí es donde se comienza a ver la ineficiencia de cierto tipo de activos de mercados. Cierto tipo de activos de mercados. Tú inviertes en divisas, tienes que estar pendiente de las noticias de los índices, ¿sí? Tienes que estar pendientes de los indicadores, tienes que estar pendiente de los índices bursátiles, tienes que estar pendiente de las principales acciones de las empresas. Porque otra cosa es que tú digas, bueno, es que yo invierto en los movimientos de las divisas, pero es que los otros mercados se ven afectados también por el mercado de divisas. El mercado de commodities se ve afectado por el mercado de índices bursátiles. ¿Listo? Aún así, el mercado de las criptomonedas tiene una correlación indirecta con el mercado accionario y muchos no lo saben y a veces descuidan también ese tema. Si tuvieran en cuenta el mercado accionario, tendrían también muy buenas decisiones a la hora de invertir en el tema de cripto. Sin embargo, la moneda tiene dos caras. No solo los banqueros sufren de asimetría, en realidad todas las personas lamentablemente no tienen una información completa, por lo que ya hemos hablado anteriormente.